¿Cómo están, jóvenes, señoritas? Sean todos y todas bienvenidas a la primera clase de este segundo trimestre. Como podrán observar, el día de hoy vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la acentuación en los textos? ¿Cuál es la importancia de saber acentuar tanto el acento ortográfico como el acento prosódico en las palabras? Para ello, por un lado, decimos que el acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una sílaba de la palabra. La sílaba que lleva el acento se llama sílaba tónica y las demás son átonas. Mientras, por otro lado, encontramos la tilde. Y la tilde o acento ortográfico es una rayita que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica de algunas palabras para señalar dónde va el acento. Habíamos hablado de las sílabas tónicas y las sílabas átonas. ¿Qué son las sílabas tónicas? Se pronuncian con mayor intensidad y extensión, mientras que las sílabas átonas se pronuncian con menor intensidad y extensión. Un ejemplo, amistad. La primera sílaba A, la segunda sílaba nis, la I, son átonas, porque no tienen intensidad, mientras que la sílaba tónica va a ser la A, amistad, porque va a caer la mayor fuerza de voz, la mayor pronunciación. Entonces esa es la diferencia también entre una sílaba tónica y una sílaba átona. Pero ¿qué es el acento? Y vamos a decir que el acento es la intensidad o la mayor fuerza con que pronunciamos una sílaba en determinada palabra. Y para esto existen tres tipos de acentos. Por un lado, el acento prosódico, por otro lado, el acento ortográfico y finalmente el acento diacrítico. ¿Pero qué es el acento prosódico? No se representa gráficamente, no se escribe en la vocal que tiene la mayor fuerza de pronunciación en la palabra. Tienen acento prosódico, por ejemplo, mesa, hablar, acento, palabra, pero no se escribe, es prosódico. Mientras que el acento ortográfico se pronuncia y se escribe sobre la vocal de la sílaba que lleva la mayor fuerza de pronunciación en la palabra. Se conoce además como acento gráfico, acento ortográfico o tilde, representada por una rayita diagonal sobre las vocales tónicas. Mamá, café, país, ratón y dúo. Pero hay un dato curioso, porque decíamos, por un lado, el acento ortográfico, por otro lado, el acento prosódico y finalmente el acento diacrítico. Y este dato curioso va a girar en torno a esos tres elementos y nos va a decir que la gran mayoría de las palabras en español, en nuestro idioma, tienen acento prosódico, que no se escriben, pero sí existe la elevación de voz, ¿verdad? Tienen acento prosódico, pero no todas tienen el acento ortográfico. Por lo tanto, es muy importante saber, jóvenes, señoritas, colocar el acento ortográfico, porque la ausencia de este acento ortográfico nos va a traer muchos problemas o finalmente va a cambiar drásticamente el mensaje, el significado de las palabras. Y por lo tanto existen reglas de acentuación. Y para estas reglas de acentuación hay unos propósitos de contar las sílabas de derecha a izquierda. ¿Y cómo se cuentan las sílabas? Por ejemplo, miércoles. Miércoles vamos a contar cuántas sílabas. Tiene 3 sílabas. Vamos a contar de derecha a izquierda, ¿verdad? Sábado
¿Cuántas sílabas tiene? 3. Sa, ba, do. Vamos a contar de derecha a izquierda. A partir de este propósito de contar cuántas sílabas de derecha a izquierda, y como pueden observar, es un mapa conceptual para repasar gran parte de las reglas ortográficas de la acentuación. Y vamos a ir a la parte más relevante. Y vamos a decir que estas reglas ortográficas de acentuación se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Y qué son las palabras agudas? Lo vamos a definir que se acentúan en la última sílaba. Tenemos que contar las sílabas, jóvenes, de derecha a izquierda, ¿recordarán? Y en este caso, jardín tiene 2 sílabas. Entonces, se acentúa en la última sílaba. Pero, fíjense, caracol, ¿verdad? Y anís. Pero hay una regla en este caso, jóvenes, que no todas las palabras agudas van a tener acentuación, no todas las palabras, porque hay una restricción. Se van a poner acento ortográfico siempre y cuando que las palabras terminen en N, S o vocal. Y en el ejemplo, jardín termina en N, por supuesto tiene que tener el acento ortográfico. Caracol no termina ni en N, ni en S, ni vocal, y por lo tanto no puede ponerse el acento ortográfico. Y si observamos la última palabra, anís, termina en S y se utiliza el acento ortográfico o el acento gráfico o tilde, como se denomina. Pasamos a la siguiente y encontramos las palabras graves o llanas. Y nos dicen su definición: se acentúan en la penúltima sílaba. Por ejemplo, ángel, imagen, lápiz. Pero hay una restricción para el tema de la acentuación. Se usará acento gráfico, acento ortográfico, cuando terminen en consonantes, menos en N y S. Es una regla que se tiene que cumplir al momento de utilizar el acento ortográfico en las palabras graves. Por otro lado, pasamos, ¿verdad?, a las palabras esdrújulas. Y en este caso de las palabras esdrújulas nos dicen: llevan acento ortográfico, acento gráfico, en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, imágenes, médico, tarántula. Y hay una restricción que nos dice que todas las palabras se acentúan gráficamente. Todas las palabras esdrújulas van a llevar sí o sí acento ortográfico. Por otro lado, encontramos las palabras sobresdrújulas y nos dice que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima. Regístraselos, repíteselos, corrígelo, que siempre llevan tilde. Todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. No existe una restricción como en las graves y en las agudas. Ahora, ¿qué ocurre con la acentuación de palabras compuestas? Y vamos a decir el caso número 1, la unión de 2 palabras simples sin guión. 2 palabras que se fusionan, pero sin un guión. En este primer caso, el primer elemento de la palabra compuesta va a perder la tilde o el acento ortográfico, mientras que la segunda lo va a conservar, siguiendo las reglas de la acentuación. Se acordarán, ¿verdad? Las reglas de la acentuación, que son 4.
Por ejemplo, balón más cesto. La regla nos dice que la primera palabra pierde la acentuación cuando se fusiona con la segunda palabra. Esto es cuando se unen sin guión. Entonces, baloncesto. El siguiente ejemplo, asimismo. Entonces, el resultado sería asimismo. No llevaría el acento ortográfico porque la regla nos dice que pierde. 17º. Acá ya hay una regla muy interesante. Nos dice que al momento de fusionar, ¿verdad?, esta palabra compuesta, la primera va a perder el acento ortográfico, pero la segunda va a mantener el acento ortográfico. 17º. Y lo mismo va a ocurrir con 100 pies. 100 pies, ¿verdad? Vámonos con el caso número 2. Palabras unidas por un guión. ¿Qué nos dice? Cuando las palabras compuestas se unen por medio de un guión, nos indica que ambos elementos van a conservar sus respectivas tildes o acentos ortográficos. Por ejemplo, teórico, práctico. Se unen teórico guión práctico. Lo mismo físico, químico, físico, químico. Ítalo, argentino. De igual manera, histórico, social. De igual manera, ninguno de los dos va a perder su acento ortográfico cuando se unen estas dos. De por medio se utiliza un guión. Bien, gracias por su atención. Eso ha sido todo el día de hoy. Nos encontramos la siguiente clase. Muchas gracias.